falta toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. ¡Chuzo! Me ubiqué con mi Movit y llegué de una al peloteo. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Muy buenos días a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es miércoles 11 de diciembre del año del Señor 2019. Agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Los cito de memoria, pero con cariño. El gobierno del Guayas y la ATM de Guayaquil, así como Seguro Sucre, que se unen para que el periodismo independiente coja viada. Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar se esconden 180.000 plazas de trabajo, es decir, 180.000 familias que dependen de la actividad. Un abrazo y agradecimiento especial para Sixt Rentacar, cuyo servicio nos permite movilizarnos con comodidad y seguridad por Quito y Guayaquil. Un servicio de lujo además. Uno se acerca, ya está listo su carro, trae la llave, se acabó el problema. Y por supuesto El Escalón, que es mi casa en Guayaquil, la ciudad donde no nací, pero quisiera haber nacido. Hacemos una revisión rapidísima de los hechos, esto es En Caliente. En Caliente, últimas cifras de Sedato sobre la situación del país, publicadas esta mañana por la firma encuestadora. 85% de los ecuatorianos cree que el país va por mal camino. Miren ustedes cómo nos vamos sumando de a poquito. Menos del 20% de los ecuatorianos confía en la palabra del presidente y aprueba su gestión. Esto demuestra una leve recuperación, si es que se puede llamar recuperación, en la credibilidad y confianza en el presidente de la República, luego de que cayera su pico histórico más bajo en octubre de este año durante el paro nacional, cuando cayó por debajo del 10% de aceptación. Recuperado hasta el 19%, que sigue siendo bajísimo, cifra peligrosa, cifra que pone a temblar a la mayoría de los gobiernos democráticos de la región, una cifra que suele ser indicador de próximas caídas o últimos años en el poder. Habrá que ver qué sucede. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, por otra parte, veía su juicio político postergado. De momento, 5 días más ha pedido la Comisión de Fiscalización que evalúa el caso de juicio político contra la ministra en funciones del gobierno. 5 días para emitir un informe que nos diga si va a ir o no a juicio político. ¿Qué se dice en los pasillos de la Asamblea? Pues que la ministra hizo una gran defensa en la comisión, que derrumbó muchos de los argumentos en su contra, pero que si este juicio llega a pleno, lo más probable es que le corten la cabeza políticamente hablando. Se supone en la matemática legislativa que los votos se aproximan a los 91 necesarios para destituir a una ministra de gobierno. En lo económico, tras la aprobación de la ley económica con carácter urgente remitida por el presidente de la República a la Asamblea Nacional, en su segundo intento tras el primer fiasco que recibiera en el Parlamento de la República, el Fondo Monetario Internacional sale con aplausos y dádivas para el Ecuador y dice que ahora sí está presto para desembolsar 500 milloncitos más, que la tarea se acorta para la segunda y tercera revisión del programa económico. Todo esto nos lleva a un panorama caótico, un país en el que la incertidumbre reina y un país en el que es muy difícil hacer proyecciones a mediano plazo, no se diga a largo plazo. Por eso siempre es bueno pararse de vez en cuando, sondear lo que está pasando, y tenemos esta mañana un invitado que tiene autoridad para hacerlo. Por supuesto que hablo del doctor Vladimiro Álvarez, es mi entrevistado esta mañana. Por favor, quédense en la entrevista y acompáñenos.
Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Bienvenido, doctor. Gracias, Anderson. ¿Cómo me le va? Bien, aquí luchando cada día como todos los ecuatorianos. ¿Usted está dentro del 85% de ecuatorianos que cree que este país va de mal en peor o está en el 15% de los optimistas? Bueno, yo siempre tengo optimismo respecto al futuro cuando uno se dedica con mística, con empeño a conseguir sus objetivos. Pero obviamente tengo una gran preocupación por el futuro del país, porque la situación económica del Estado ecuatoriano y la situación económica del sector privado por falta de seguridad jurídica existente como consecuencia del gobierno de Rafael Correa y las dificultades con las que ha dejado endeudado al país, complican el futuro nacional. Hay varios temas, empecemos por el principio. Usted fue ministro de gobierno, así que me parece oportuno sacarle a relucir el juicio político planteado contra la ministra María Paula Romo. Para comenzar y antes de entrar en el juicio, ¿qué le parece la gestión de María Paula? Yo creo que María Paula Romo ha hecho una buena gestión en forma muy prudente en el manejo de lo que es la política y la seguridad pública. No hay tantos resultados positivos en lo que se refiere a la seguridad en general de los ciudadanos, pero creo que ella realmente ha cumplido con su misión, con sus responsabilidades. Se le acusa de haber permitido que la inseguridad crezca en este país, según lo demuestran las cifras y estadísticas oficiales. Se le acusa de haber incumplido una orden del presidente en un decreto al pedirle que precautele la vida de quienes se encuentran en centros de rehabilitación social. Se le acusa de haber permitido que se cometan asesinatos en vía pública delante de la Policía Nacional, como fue el lamentable caso de Diana en Ibarra. Se le acusa de muchos incumplimientos en sus funciones. ¿Usted cree que se está estirando la responsabilidad política o que la ministra debería asumirlas? Yo creo que la responsabilidad del ministro de Gobierno y Policía, en este caso, tiene mucho que ver con la competencia, con la capacitación a los miembros de la institución policial. Y efectivamente provoca un rechazo popular y político en su momento el hecho de que la inseguridad personal de la ciudadanía sea tan alta como lo es en este momento. Los casos emblemáticos a los que usted, Anderson, se ha referido, a no dudarlo, remecen la conciencia colectiva en cuanto a seguridad se refiere. Yo quiero comentar algo. Dicen que cuando uno se vuelve viejo, se vuelve anecdótico. Usted ha hecho referencia al hecho de que yo ejercí el Ministerio de Gobierno. La primera ocasión que fui ministro de Gobierno, fui dos veces, claro, en el gobierno de Osvaldo Hurtado y posteriormente en el gobierno de Yamil Mahuad. La primera ocasión, siendo ministro de Gobierno de Osvaldo Hurtado, hubo un caso muy complicado en materia policial. Yo tenía una semana de ministro de Gobierno. Antes había sido ministro de Trabajo. Y cuando empezaron a haber ciertas dificultades políticas, en fin, el presidente Hurtado me pidió que yo pase a ser ministro de Gobierno y Policía. Siendo ministro de Policía, hubo un cambio de mando del comandante general de la policía. Salía un general Enríquez y entraba un general Castro Pavón. Okay. Estábamos en la ceremonia de cambio de mando, es una ceremonia muy especial, estaban ministros, estaba el presidente de la República, habían algunos embajadores, y de repente, en plena tribuna, se me acerca mi oficial de seguridad del ministerio y me dice: señor ministro, una mala noticia. Un grupo aparentemente rebelde aquí en Quito acaba de tomarse la embajada de un país centroamericano. Y le digo, y el embajador y los miembros de los funcionarios, los diplomáticos de la embajada, están secuestrados en la embajada. ¿Qué orden usted imparte? Me dijo.
Yo tenía una semana de ser ministro de gobierno, no Lindo conocía, recibimiento, ¿no? no conocía bien la policía. Y dije, bueno, yo creo que debería inmediatamente enviarse una unidad especializada en protección y rescate de rehenes a la embajada. Y el general Castro Pavón, entrante, como comandante general que estaba al lado, escuchó y me dice, señor ministro, esa unidad de protección y rescate de rehenes no existe en el Ecuador. Yo estaba pensando en SWAT, ¿verdad? En las películas del SWAT de los Estados Unidos. Le digo, entonces, ¿qué hacemos, general? Me dice, hay que enviar a los patrulleros más cercanos. O sea, hágase. Personas no suficientemente capacitadas para un trabajo tan delicado. Bueno, no les alargo la historia, simplemente hubo que empezar a negociar con los secuestradores, digamos, por radio, porque en esa época no había teléfonos celulares, ni inalámbricos, ni nada. Y unos días más tarde se logró una solución, se les puso un bus a su disposición para que salgan del país, pero que dejaran en libertad a los diplomáticos secuestrados. Wow. Terminó. ¿Y se fueron? Se fueron y terminó el asunto. Pero luego convoqué al alto mando policial y en base a eso se creó la UNACE. Se creó el GIR, el Grupo de Intervención y Rescate. Sí, sí, sí. Mediante un acuerdo que celebré con el embajador de Israel, se enviaron varios oficiales a especializarse con los comandos israelitas. Claro, que hoy es uno de los grupos de élite de la Policía Nacional, el GIR. Claro. Luego otro grupo, mediante un acuerdo con el embajador de España, a especializarse con los grupos, los comandos anti-ETA en España. Y 5 oficiales a especializarse en los Estados Unidos, en el campamento de Cuantico, donde se especializa el FBI. Así nació el GIR, con capacitación especial para el cumplimiento de la misión policial y el rescate. Y luego, obviamente, entrenamientos permanentes. No quiero irme de seguridad, vamos a seguir hablando de seguridad, pero solo por esto que mencionaba, que estaba recién llegado al cargo y le toca tomar una decisión difícil y le toca asumir responsabilidades. Si esto hubiera salido mal, a lo mejor a usted le tocaba presentar la renuncia o asumir un juicio político o asumir un juicio penal. Exactamente. Recién llegado también estuvo el ministro Paul Granda al Ministerio de Justicia. Y se lo pregunto porque su ministerio era, si mal no recuerdo, Ministerio de Gobierno, Justicia, Policía y algo más. Municipalidades y cultos. Municipalidades y cultos, era todo en uno. Ahora tenemos un ministerio para cada una de esas vainas. Pero recién llegado Paul Granda al Ministerio de Justicia, se le fugó pues Fernandito Alvarado, se le quitó el grillete y le mandó un mensajito a WhatsApp y le dijo, oiga ministro, para avisarle que me he fugado, en su cara. Y Paul Granda no se fue. Paul Granda de hecho se va pero con piola, el presidente lo manda a ser presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y hago toda esta reflexión para preguntarle si ha perdido nuestra clase política la capacidad de asumir sus responsabilidades. Porque si yo paso un bochorno recién llegado a un ministerio, como que se me fugue el principal político que tengo preso, o a mis órdenes con medidas cautelares, yo por decencia mínima, oiga, pongo una renuncia. ¿Hemos perdido esa capacidad en la clase política, Vladimiro? En realidad lo que habría que hacer es una toma de conciencia generalizada de cuáles son las responsabilidades que tiene alguien que ejerce una función pública en cualquier nivel. Y uno de los temas básicos en la formación y la capacitación para un funcionario público es empezar por la profundización de valores y de principios. Uno de ellos, aparte obviamente de la competencia en temas técnicos, en temas jurídicos, los valores como la ética y como la dignidad. En un momento determinado no pensar que uno puede o debe aferrarse al cargo, que son cargos totalmente temporales. Muchos de los funcionarios públicos creen que van a estar allí durante muchos años o eternamente, y no es así. Uno sabe cuándo entra y no sabe cuándo sale. En cualquier momento puede salir. Y cuando uno sale, mis queridos amigos,
el desconocimiento o la falta de reconocimiento de lo que uno ha hecho es impresionante. Otra anécdota. Yo he sido algunas veces funcionario público y claro, cuando llegaba al aeropuerto de Quito para venir a Guayaquil, donde siempre he tenido a mi familia porque no me la llevé sabiendo que en cualquier momento tenía que regresar. Pues siendo ministro, llegaba al aeropuerto y eran todo puro honores y me llevaban aquí, me llevaban acá, prácticamente me sentaban en el avión de entrada, no me hacían esperar. Cuando salí del ministerio, al día siguiente, llegué al aeropuerto y ahí iba a pasar un momentito su cédula de identidad. Ya ni siquiera me conocían. Hacer la cola allí para el counter. Luego hacer la cola en la sala de espera. Es decir, ya ni siquiera me conocían. Entonces hay que tener conciencia de que uno es totalmente temporal y no aferrarse al cargo. Y cuando hay un caso como el citado por usted, indiscutiblemente uno deja el cargo y sale con dignidad. Ojalá. Decía, hablando del poder eterno, decía ayer Marcela Guiñaga, en tal vez el primer reconocimiento de culpa que le he escuchado a la bancada del correísmo, ahora que están muy urgidos porque se reconozcan las medidas cautelares de la CIDH, que ellos nunca supieron reconocer cuando fueron poder, decía Marcela Guiñaga, quizás fue un error. Quizás, le mete la palabra quizás por delante. Y acusaba al presidente Correa de haber creído que el poder iba a ser eterno. Es precisamente eso a lo que se refiere. Exactamente. Y ese es un error absoluto mientras se ejerce el poder y peor cuando deja de ejercerse el poder. ¿Cómo ve el correísmo ahora que no son poder? Bueno, yo creo que está en un franco deterioro con el conocimiento público que hay respecto a la cantidad de actos de corrupción que se ha cometido en diversos niveles. De alguna manera preocupa en general a la ciudadanía, me preocupa a mí en particular, el hecho de que en algunos casos el juzgamiento se lo hace por el delito menor, cuando hay delitos más graves que están conexos con el cometimiento del primer delito. Que le están sacando barata, dice. Y entonces le sale mucho más fácil una pena de 6 años cuando pudieran ser penas de 13 o más años. Y acumuladas. Acumuladas. ¿Usted ve al correísmo volviendo al poder? Lo veo muy difícil. Yo creo que efectivamente mantiene un monto de respaldo ciudadano que es indiscutible y aparece en todas las encuestas, pero no suficiente como para volver al máximo nivel de poder que es el gobierno nacional. ¿Qué hay del gobierno nacional de Lenín Moreno? ¿Qué hay de un gobierno que citaba en el inicio de este programa? Ha caído por debajo del 20% de la popularidad, de aceptación y credibilidad. ¿Es sostenible un gobierno así 18 meses más? Yo creo que el gobierno de Lenín Moreno marcó una gran diferencia con el gobierno de Rafael Correa y fue el de permitir el ejercicio de la libertad en diversos ámbitos. La libertad de expresión, la libertad de manifestación pública, la libertad de ejercicio empresarial en muchos campos sin ser denostados por eso. En el gobierno de Rafael Correa se perseguía a quienes de una u otra manera criticaban o opinaban o tomaban decisiones diferentes a los intereses gubernamentales. En el gobierno de Lenín Moreno eso ha sido descartado y se ha permitido esa libertad. Pero lamentablemente, como no ocurrió aquello de que Correa haya dejado la mesa servida, sino que dejó graves problemas de materia económica, eso lo está padeciendo en general la ciudadanía. Y obviamente la ciudadanía exige, pide, espera que el gobierno de Lenín Moreno contribuya a resolver los problemas básicos, las necesidades básicas insatisfechas de la sociedad. Y como eso no ocurre, entonces se deteriora el respaldo
al gobierno de Lenín Moreno. La gente no vive de democracia y de lucha anticorrupción y de la mesa no estaba servida al final. Vive de que le resuelvan los problemas. La gente lo que espera es que se le resuelvan sus necesidades fundamentales, la necesidad de salud, la necesidad de alimentación, la necesidad de trabajo, la necesidad de vivienda, y en muchísimos casos eso no ocurre, en diversos niveles, no solamente como se piensa en los niveles de la población de menores recursos, en todos los niveles. ¿Qué hay de octubre, doctor? ¿Cómo vive usted la jornada de manifestación que casi se nos va de las manos y provoca un rompimiento del orden constitucional en este país? Bueno, realmente sorprendente, preocupante al máximo el hecho de que haya explosiones de violencia tan brutales como las que se pudieron ver en el mes de octubre en nuestro país. El hecho de que se violenten las seguridades de los locales, de almacenes, de edificios públicos, de locales públicos como el Centro Histórico de Quito, destrozando veredas, destrozando paredes, destrozando lo que es parte de la memoria histórica realmente del país, en este caso de la ciudad de Quito, la violencia contra la Contraloría, en el edificio de la Contraloría General del Estado, el incendio de vehículos, el ataque a policías, hombres y mujeres policías que fueron de alguna manera acosadas o abusadas, el hecho de que a un policía le hayan echado un combustible y le hayan prendido fuego, y nada de eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado en cuenta. Todo eso es lamentable y ojalá que no vuelva a ocurrir. ¿Usted no cree que hubo excesos policiales? No. Yo creo que se pasó por alto, frente a las agresiones cometidas, una disposición que hay en el Código Orgánico Integral Penal que se llama la legítima defensa. Antes el Código Penal hablaba de la defensa propia, es decir, cuando una persona se veía amenazada por otra en su integridad física o en su vida o lo que fuera, podía defenderse de cualquier manera y eso no constituía una infracción. Okay. Pero el Código Orgánico Integral Penal ahora habla de la legítima defensa en términos generales y dice que una persona puede agredir a otro en cualquier nivel en defensa de cualquier derecho propio o de terceros, dice. Y de acuerdo con dos artículos previos del propio Código Orgánico Integral Penal dice que el ejercicio de la legítima defensa en esos términos, cumpliendo los 3 requisitos establecidos, no constituye infracción alguna. Ya, doctor, usted me dice que para restablecer el orden, para recuperar el orden en las calles y que no nos queme edificios, estaba bien videos como los que vimos en los que la policía molía palos a jóvenes desarmados en las calles, ya reducidos en el suelo. ¿Y qué hicieron esos jóvenes? Tenían unas bazucas artesanales con las cuales disparaban contra los policías. Tenían bombas caseras que echaban a los policías y a sus vehículos. Entonces, bien apaleados, dice usted. Afortunadamente, solamente apaleados. Usted ve lo que ocurre en otros países a los que no se acusa de violación de derechos humanos. Cuando hay ese tipo de agresiones, ustedes han visto cómo utilizan las armas, cuántos muertos quedan en las calles y nadie los acusa de violación de los derechos humanos, porque es defensa de la seguridad pública. ¿Le faltaron pantalones al gobierno? Yo creo que el gobierno actuó con, y me refería en eso cuando hablábamos de María Paula Romo, con una prudencia bastante elevada, al no ordenar o al no disponer que la policía o la fuerza pública en general actúe de acuerdo con sus responsabilidades y con las normas de protección a las que me he referido.
Claro, porque esta es la primera vez en la que yo veo que a un ministro de gobierno se le da palo por uso excesivo de la fuerza de un lado y por otro lado se le da palo por haber sido timorato y blandengue. Claro. Y yo digo, bueno, decídense. Palo porque bogas y palo porque no bogas, dice nuestro pueblo. Ese es el ejercicio público, lamentablemente. Económicamente, doctor, entramos yo creo que en la recta final de esta entrevista, pero económicamente hablemos un poquito. ¿Dónde está la plata? Esa es la gran pregunta. Han pasado más de casi 30 años desde que yo planteé en una campaña presidencial ese eslogan. Pero la reflexión completa era, si el Ecuador es un país tan rico, ¿por qué hay tantos pobres? ¿Dónde está la plata? Esa fue la reflexión completa. Y sigue siendo esa reflexión. El Ecuador es un país tan rico, ¿por qué hay tantos pobres? ¿Dónde está la plata? Y entonces ahí podemos ver que todos los actos de corrupción que se han cometido se han llevado gran parte de la plata. Hemos visto cómo, lamentablemente, el costo de funcionamiento del Estado ecuatoriano es tan alto que no se alcanza a cubrir con los ingresos que tiene el Estado y produce un déficit. Ese déficit provoca una situación de riesgo país y de falta de impulso y seguridad económica nacional, que es lo que estamos viviendo. Oiga, pero la plata también está en un gasto excesivo del gobierno nacional. El presupuesto sugerido para el próximo año supera los 33.000 millones de dólares, largo. Quiero decir, no se ve como un gobierno en crisis, no se ve como un gobierno en austeridad, como prometía el presidente de la República tampoco. Claro, lógicamente Este gobierno está como que ha cobrado décimos, claro, el repartiendo problema, billetes de lo lindo. Claro, el problema es ese, la falta de decisión del gobierno para recortar el gasto público. Y no solamente el gasto público, sino en un momento determinado la inversión pública, lamentablemente. Y la consecuencia es la falta de motivación en general a la sociedad para seguir reproduciendo económicamente al país en diversos niveles. Terminamos, doctor. ¿Tiene solución el Ecuador? Tiene solución si es que formamos adecuadamente y elegimos adecuadamente a quienes tienen que llevar adelante el país. 2021, ¿a quién ve? Es muy difícil saberlo con la cantidad de candidatos que se prevé que se están presentando, y aquí un llamado en general a quienes ejercen o quienes actúan políticamente en el país. Es necesario la unidad, es necesario dejar de lado el individualismo, el egoísmo personalista y tratar de buscar objetivos nacionales comunes que nos permitan una concertación nacional para conseguir una sociedad, la sociedad que todos queremos, una sociedad más justa, más equitativa, solidaria y sobre todo, mis queridos amigos, una sociedad más humana. Doctor Vladimiro Álvarez, un gusto conversar con usted, ex ministro de Gobierno. Gracias a ustedes por acompañarnos. Terminamos este programa con mi conclusión de esta mañana. Esto es el punto final. La Asamblea Nacional creó una comisión ocasional y especial para investigar lo sucedido durante las violentas jornadas de manifestación de octubre. Una comisión que nos cuesta asesores, tiempo de trabajo, recursos, atención del país, para concluir finalmente en un informe presentado esta semana, dentro de todo el trabajo investigativo de la comisión, que el detonante de las manifestaciones fue el decreto 883. Yo no sé si los asambleístas no sienten vergüenza cuando presentan un trabajo como este. Yo no sé si los asambleístas disfrutan viéndonos a nosotros
la cara de lo que quieran vernos. Pero a mí me parece bochornoso que una Asamblea Nacional tenga que crear una comisión con 12 legisladores u 11 legisladores para llegar a la conclusión a la que un niño de 7 años podía llegar leyendo Wikipedia o viendo los noticieros o escuchando las conversaciones en la mesa familiar. Ya sé que este es el nivel más bajo que hemos tenido de la legislatura, y mira que ser más bajo que la legislatura presidida por Gabriela Rivadeneira no era cosa fácil, pero es que lo han logrado. Pero lo que estamos viviendo, que una asamblea tenga que trabajar 1 mes y medio, desde el 24 de octubre, para decirnos que el detonante fue el decreto 883, que no hay responsabilidades políticas, que no saben qué carajos pasó, que no saben qué van a hacer como asamblea para que esto no se vuelva a repetir. A mí me parece vergonzoso. Mi sentido pésame al presidente Burbano, que preside esta comisión, por haber puesto la cruz de la vergüenza sobre una comisión que ojalá y pronto olvidemos. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador me acompañará, Aparicio Caicedos. El gobernador Pedro Pablo Duarte lanzó un programa antichoros este diciembre. Encontrarás policías regados en 30 puntos de Guayaquil. Plena, ahora ya puedes disfrutar las fiestas al máximo y seguro. Si eres friolento, tranqui, ya no tienes que subir a la capital para acceder a los servicios del gobierno nacional. Varias instituciones, como el Ministerio de Salud, el Registro Civil y Ban Ecuador, visitaron a los guayacenses. Se crearon mesas de diálogos con padres, maestros y pelados de varios colegios. Se busca conocer la realidad sobre las necesidades que tienen las instituciones educativas. Armó asambleas comunitarias para mantener el diálogo abierto con la people. Visitó al pueblo Montubio en Milagro y a los comuneros de Poza Honda del cantón San Borondón. Busca conocer cómo es la movida en las comunidades y cuáles son sus necesidades. Bueno, ahora ya sabes que el Gober está pendiente de los guayacenses. Nos vemos pronto. Pilas.